Cuando hablamos del agua, regularmente hablamos de una necesidad básica para el ser humano, pero también para la naturaleza. Y parece ser que hoy en día esto empieza a ser una crisis. Mucho se habla de la escasez de agua y de la posible situación de escasez y de crisis que se puede provocar. En este programa vamos a hablar precisamente de este asunto. Soy Sergio Fernández Delgadillo. Bienvenidos al Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, mucho se habla en todos los círculos sociales que el agua es un problema, que hay escasez, que no la administramos bien, que pues tendremos problemas en algún momento en el futuro. Y para hablar de este tema, esta tarde hemos invitado al doctor Sergio Salinas Rodríguez, quien es profesor asociado en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Él nos hablará del tema reservas de agua para la protección ecológica en México. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Sergio, por la invitación. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Oye, Sergio, ¿de veras existe una crisis de agua en el mundo? ¿Es esto una realidad? Sí, claro. Lamento decirlo de esta manera, pero ¿en qué no hay crisis hoy en día? El agua es un elemento tan básico, elemental y fundamental que la más mínima alteración o desbalance en el ciclo del agua causa un gran impacto en nuestras vidas. Esta crisis hoy es ampliamente reconocida. Por ejemplo, siendo un planeta cuya 70% de la superficie la conforman los océanos, ¿cómo explicar la situación de escasez en muchas zonas y países del mundo? Para poner esto en contexto, se sabe que 2/3 partes de la población mundial padece severos lapsos de escasez al menos 2 meses al año. Por otro lado, es un hecho que la demanda de agua se incrementará sustancialmente en las próximas décadas. Y el cambio climático es otro factor a tener en cuenta. Tanto las sequías como las inundaciones en muchas partes cada vez son más intensas y frecuentes. Así es que sí, es evidente que hay una crisis. Esto que me dices tiene que ver con causas naturales. ¿Hay algunas otras causas que digamos, en la parte de gestión o además de estos que parecen ser fenómenos naturales que provocan o acentúan esta crisis del agua? Esta es una gran pregunta y las respuestas son complejas. Trataré de explicarlo de la manera más aterrizada que se me viene a la mente. Como decía, el agua es fuente de vida, sin duda. Es uno de esos elementos en el caldo de cultivo que dio origen a la vida como la conocemos hoy en día. Para hablar de las causas y consecuencias, primero tenemos que echar un vistazo a cómo funciona el ciclo del agua en el planeta. Recordemos que, en general, el agua de los océanos circula por toda la atmósfera. Esta se evapora, condensa y precipita, ya sea en los mismos océanos o en los continentes. Del total del agua dulce que cae en lluvia o en nieve, en términos generales, el 73% vuelve a la atmósfera por efecto de la evaporación directa o mediante la transpiración de los organismos, como las plantas. El 22% escurre a través de los ríos en los continentes y más o menos un 5% se infiltra a los acuíferos. Toda la vida del planeta depende de la circulación del agua, de esto que acabo de comentar. Bien, ese entre 22 y 27% del agua dulce que escurre y se almacena en los ríos, humedales y acuíferos, implica el sustento de un sinfín de procesos ambientales, ecológicos y sociales. Verás, los ecosistemas actúan como las arterias y venas por las cuales circula el vital líquido antes y después de su uso. Es literal, llevan la vida a todos los rincones. Las temporadas de secas y lluvias a lo largo de los años son, en esencia, como el pulso de un gran organismo complejo con vida propia.
La crisis del agua que actualmente experimentamos se debe a que a lo largo de la historia hemos afectado directa e indirectamente esta circulación del agua. Siempre, cada historia de prosperidad y desarrollo en cada civilización de la humanidad ha estado atada a fuentes de agua. Primero para las actividades más esenciales como la preparación de alimentos e higiene personal y posteriormente para la producción de alimentos y más recientemente para la industria y la generación de energía. Sucede que con el propósito de maximizar la disponibilidad del agua, hemos desarrollado tecnología que nos ha permitido manipular el régimen de escurrimientos. De esta forma, se ha podido utilizar el agua en momentos del año en los que naturalmente escasea. El problema es que tanto esta manipulación como la gran demanda de servicios relacionados a los usos del agua ha derivado no solo en la alteración del régimen, sino también en la pérdida de los procesos ambientales y ecológicos que naturalmente fungen como garantes de los beneficios sociales, y ello ha conllevado a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y, paradójicamente, a la provisión de servicios sociales del agua para los que la infraestructura fue desarrollada. Por eso, en síntesis, es cada vez más difícil llevar y garantizar el agua a la gente. En lugar de ser un círculo virtuoso, lo que tenemos es un círculo vicioso. Es una espiral de degradación sistemática a la que la naturaleza que vulnera nuestra propia capacidad de prosperidad y desarrollo. Mientras unos cada vez más pocos se benefician, millones en todo el mundo pagamos las consecuencias. Sí, creo que es bastante claro lo que dices. Hay situaciones ya muy claramente ubicadas con los detalles de, como dices tú, en una ciudad como Monterrey, pues vivimos almacenando agua y cada vez hemos pensado más en tener más presas para el suministro de la ciudad y para seguir operando todas las actividades de la gran ciudad, independientemente de lo que le pase a la naturaleza. Porque incluso los distritos de riego, que son los que se afectan a veces cuando haces una presa y deja de fluir el río de manera natural, pues se afectan también, tienen una serie de consecuencias que van en contra del propio ser humano, ¿no? De la naturaleza misma, y finalmente se revierten como un problema para los seres humanos. Claro. Sí. ¿Qué crees tú que son las principales consecuencias de esto en el sentido del desarrollo de los seres humanos? Pensando en los problemas para los seres humanos, no tanto para la naturaleza. Mira, lo que pasa es que no podemos disociarlo, todo está relacionado y tenemos que entender el sistema como es un sistema complejo. De lo que me gustaría hablar ahora mismo para darte respuesta es del tema de caudal ecológico y su importancia. Los caudales ecológicos, o también llamados... Pero espérame, dígame. Sergio, creo que eso va a llevar un buen tiempo, entonces vamos a hacer un corte y regresando del corte ya entramos de hecho de lleno a este asunto del caudal ecológico, ¿te parece? Claro que sí, adelante. Muy bien, no se vaya, estamos platicando con el doctor Sergio Salinas Rodríguez de las Reservas de Agua para la Protección Ecológica de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Sergio Salinas Rodríguez de Reservas de Agua para la Protección Ecológica de México. Sergio, en el segmento anterior ibas a empezar a platicarme ya del caudal ecológico y su importancia. Entonces, vamos a empezar por tratar de definir, ¿no?, qué es el caudal ecológico y cuál es su importancia. Claro, Sergio. El caudal ecológico también es llamado caudal ambiental. Es la cantidad que circula en los ríos o la variación de niveles en los cuerpos de agua lagunares necesarias para sostener los ecosistemas acuáticos, que a cambio del agua que como nosotros requieren, proveen servicios y beneficios que dan soporte cultural, económico y social
pues a los seres humanos. Verás, la sostenibilidad ambiental se refiere a usar los recursos dentro de límites sostenibles o tasas de renovación, en este caso cíclicas, dentro del presupuesto que el ambiente provee. Contrario a lo que normalmente se piensa, el agua pareciera ser un recurso infinito y en el corto plazo no lo es. Me explico. A largo plazo, en la forma de ciclos anuales, podemos dar por sentado que hay temporadas de estiaje, temporadas de secas y de lluvias. Es decir, eventualmente lloverá y habrá disponibilidad de agua año con año de forma natural. No obstante, en el corto plazo, si nos acabamos el agua de la temporada de lluvias antes de que termine la temporada de secas, que ocurre también de forma natural, porque así es el ciclo, pues estamos en problemas. Es como, lo voy a explicar de esta manera, yo creo que todos lo vamos a entender perfectamente. Es como acabarte tu salario antes de que te depositen la siguiente quincena. Como cualquier otro usuario, el ambiente también requiere agua. Los caudales ecológicos o ambientales han surgido como un instrumento para integrarse tanto a la administración y gestión del agua como a la de los espacios naturales que dependen del régimen de escurrimientos o de la variación de niveles pues de agua. Sí, en México esto se ha empezado a trabajar. Esto ya existe como una forma de gestión del agua y del cuidado del medio ambiente. Y si la respuesta es sí, ¿cómo se ha iniciado este proceso? Sí, como explicaba, y ahora mismo voy a ampliarlo. La pérdida de biodiversidad dependiente de agua dulce en el mundo pues no tiene precedentes. A nivel global, tan solo en las últimas 4 décadas, se tienen registros de haber perdido cerca del 85% de la diversidad, 40% de la abundancia de especies dependientes de agua dulce y la integridad de conectividad en 2/3 partes de los grandes ríos en el mundo. En México, desde hace mucho tiempo, más de 15 años, se vio y reconoció la necesidad de destinar una porción del agua para el medio ambiente. A pesar de ser un país, México, a pesar de ser un país privilegiado y megadiverso por su ubicación geográfica, tenemos prácticamente la misma tendencia. El país está ubicado en la ruta migratoria de decenas, quizás cientos de especies, y contamos con más de 140 humedales de importancia internacional. Tomando a los peces como ejemplo, las especies en riesgo han incrementado en más de 10 veces, igualmente en los últimos 40 años. Paradójicamente, por lo que respecta a la crisis del agua, el 70% de la superficie del país se encuentra sometido a estrés hídrico. Y digo que es paradójicamente porque lo que quiero aquí es enfatizar el gran desarrollo de infraestructura hidráulica que ha ocurrido no solo en el mundo, sino también en México. El problema es que este 70% de la superficie del país que se encuentra sometido a estrés hídrico es en donde vive casi el 75% de la población y donde se produce cerca del 80% del Producto Interno Bruto. Las cosas no podían continuar así. Déjame contarte esta parte de la historia. Desde 1992 contamos con la Ley de Aguas Nacionales y desde principios de los años 2000 el ambiente fue reconocido como un legítimo usuario. El problema es que, y esta es la clave para dimensionar el tamaño del problema, desde el año 2002, en todo el país se hacen estudios de disponibilidad de agua superficial y subterránea. Escucha esto. Si el resultado arroja que hay disponibilidad y alguien hace una solicitud de concesión de agua y esa persona cumple con todos los requisitos establecidos, la autoridad está obligada a dar la concesión. Entonces, aunque el ambiente se reconoció como un usuario, en la práctica se continuaron otorgando concesiones porque no había un instrumento normativo con el cual fijar límites ambientalmente sostenibles de extracción.
Por espacio de 10 o 15 años, esto contribuyó sustancialmente a sumir al país aún más en la crisis que hoy vivimos. Entonces, en 2012 se publicó la norma para hacer evaluaciones de caudal ecológico, cuyo resultado es insumo para la norma que establece el procedimiento para las evaluaciones de disponibilidad media anual de agua superficial y subterránea, y en su conjunto, ambas inciden sobre el sistema de concesiones. La implementación estratégica optada por el país reside legalmente en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, sobre la figura de reserva de agua. Esto es un volumen destinado a permanecer en el ambiente, en este caso, específicamente para protección ecológica. Desde entonces se han estado conduciendo estudios de caudal ecológico. Debido a la falta de experiencias y a la necesidad de generarlas de una forma en donde pudiéramos ser capaces de aprender protegiendo, la estrategia inicialmente se enfocó en sitios del país donde hay suficiente disponibilidad de agua e interés de conservación. En estos sitios se establecieron grupos de trabajo conformados por académicos, representantes de la sociedad civil y las autoridades. Estos grupos condujeron los estudios y emitieron una serie de recomendaciones sustentadas en información de campo, empírica y científica. Se presentó a las autoridades toda esta información, los resultados de estas evaluaciones, y estas a su vez dieron cauce administrativo para el eventual establecimiento de las reservas de agua para protección ecológica. Muy bien. Esto ha sido puesto como un decreto, ¿no? Hay un decreto de reservas de agua para la protección ecológica en México. ¿Es así? Sí, de hecho hay una serie de decretos. La figura de protección ocurre a través de un decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. A la fecha se han publicado, si recuerdo bien, 10 decretos con los cuales se han protegido los caudales ecológicos en cerca de 300 cuencas del país, y el compromiso actual de esta administración es incrementarlo a 450 de las Muy bien. que hay en México. Muy bien. Entonces sí hay decretos que han ayudado a que esto camine, pero de esto me platicas en el siguiente segmento, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. No se vaya, seguimos platicando con el doctor Sergio Salinas. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando de reservas de agua para la protección ecológica en México. Sergio, nos quedamos hablando de que ya hay decretos en el país que han sido emitidos en función de cuidar de esto que estamos hablando o hacer lo que funcione mejor. Platícame de ello y también, por favor, dime qué limitantes ha encontrado esto para ser ejercido ya en la práctica. Sí, gracias. Como decía, debido a las posibilidades y al marco regulatorio existente, el país optó por un camino preventivo que ha rendido frutos. Y esta es una parte que me ilusiona, bueno, no ilusiona, me da mucho gusto hablar de esta parte de toda la historia. Sin duda, la experiencia no ha sido la ideal y como cualquier estrategia ha tenido decisiones buenas y malas. No obstante, aún con sus imperfecciones, a la fecha se han protegido los caudales ecológicos del 55% del escurrimiento medio anual nacional superficial, que abona a garantizar la conectividad de una tercera parte de sus ríos libres de infraestructuras que alteren de alguna forma el régimen y que escurren sobre el 40% de la superficie del país. Ello dota de seguridad hídrica, según estimaciones oficiales a 50 años, para 45 millones de personas y el beneficio ambiental para 64 humedales de importancia internacional, más de 90 especies dulceacuícolas y más de 40 de estas protegidas por decir algunos números. Ahora,
Sobre las limitaciones, ciertamente existen. Todo esto, de lo que he comentado hasta ahora, es implementación administrativa. Aún falta mucho para garantizar la implementación en campo. Aún se deben desarrollar reglamentos que garanticen el cumplimiento de los caudales ecológicos en el ámbito de los objetivos para los que la protección fue establecida. Esto es meta del Programa Nacional Hídrico actual. Además, aún se tienen que monitorear y evaluar el desempeño de los instrumentos en campo, con el objetivo de gestionarlos adaptativamente. Y por último, se debe integrar de forma explícita, tanto en los reglamentos como en el monitoreo y evaluación de desempeño, objetivos con los que podamos evaluar la capacidad adaptativa o resiliencia del sistema socioambiental. Esto es fundamental en el contexto de cambio climático. Muy bien. Me has mencionado algunas limitaciones. ¿Crees tú que eso es todo o todavía habría más cosas ya? Estoy tratando de llevarte a lo que es ya la aplicación práctica de esto, ¿no? Sobre la marcha, ya sobre las acciones, ¿qué limitaciones encontrarías? Sin duda, adicionales a lo que nos mencionaste. Sí, sin duda irán surgiendo más limitantes. Esas son las que inicialmente se podrían considerar con toda seguridad. Y aquí es importante también enfatizar o desarrollar, ampliar más mi explicación, que actualmente se desarrolla la estrategia de implementación a través de la red de monitoreo y evaluación de las reservas de agua, o red MORA, también se le conoce. La idea esencialmente consiste en diseñar, a partir de zonas piloto, el sistema de monitoreo y evaluación con base en la discusión y selección colectiva entre expertos y las comunidades o habitantes de las cuencas, los objetos de conservación o manejo. Una vez que estos objetos de conservación o manejo sean acordados, se desarrollan hipótesis de trabajo sobre el funcionamiento del sistema, y a partir de ello seleccionamos pues las variables y los criterios socioambientales de monitoreo. Como decía, la idea es hacerlo con los habitantes de las comunidades de las cuencas, porque lo más importante de esta iniciativa, en mi opinión, es que las reservas deben demostrar sus beneficios sociales. Sin duda, la iniciativa será exitosa ambientalmente en la medida en la que la funcionalidad del régimen sea no solo demostrada, sino apreciada por los servicios ecosistémicos que son aportados, y en consecuencia, pues que sea custodiado esta protección por las mismas comunidades. Sergio, ¿qué acciones se tiene contemplado llevar a cabo en el corto y mediano plazo para fortalecer el funcionamiento de las reservas de agua para esta protección ecológica en México? Pues esencialmente es encuadrar todas las actividades en este sistema de monitoreo y evaluación. Sin duda, en el corto plazo, lo siguiente, además de monitorear el desempeño de las reservas, pues es implementarlo en campo bajo las condiciones que ahorita estaba comentando, pues para poder, por poner un horizonte temporal sobre la mesa, pues por ejemplo, para tener a final de esta administración, el nivel de progreso o el nivel de avance respecto a cómo esta administración pues, recibió el país, ¿no? En materia de protección de caudales ecológicos. Un asunto igualmente también muy importante a comentar es que las reservas de agua son igual a reservas de ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Que quede claro, es bien importante que nos quede bien claro lo siguiente: el problema no es que no haya menos agua, o no es que haya menos agua en el planeta. La cantidad de agua es la misma. Lo que ha cambiado es su disponibilidad en el tiempo. Y eso es porque hemos sabido utilizarla, porque no hemos sabido utilizarla en sincronización con los pulsos naturales del planeta de una forma equitativa y justa desde el punto de vista social y ambiental. Muy bien. Sergio, se nos agota el tiempo. Solamente me quedarían 30 segundos para, si quieres, dar un mensaje a la comunidad universitaria en el sentido de este tema que estamos hablando.
Sí, bueno, para finalizar, enfatizar, el ambiente, como la gente, también es un usuario de agua. Sin embargo, este es el único proveedor. Si no entendemos y actuamos conforme a este paradigma y respetamos las tasas de renovación, entonces continuaremos en una espiral de degradación como la que hablaba. Todos tenemos derecho al agua, eso está claro, pero sin un ambiente sano y funcional no podremos lograrlo. El ambiente es el único garante. Tenemos que avanzar en la administración y el manejo del agua con el ambiente como pilar, al centro de cualquier discusión. Muy bien, pues te agradezco mucho por esta conversación, Sergio, que creo que este tema da para mucho. Te escuchamos en 2 conferencias recientemente para el público, los estudiantes de la universidad. Y bueno, quiero agradecerte por toda esta buena disposición que nos has mostrado y espero verte de nuevo en Mundo Sustentable para seguir hablando de este asunto. Ha sido un placer y estaría encantado de continuar haciéndolo. Quedo a su disposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mire todo lo que nos ha dicho el doctor Sergio Salinas. La verdad es que, como él dijo, sí hay agua, pero tenemos que administrarla o cuidarla de modos diferentes a como lo hemos hecho hasta hoy. Muchas gracias. Recuerde que usted es parte importante del cambio que queremos provocar.